En lo más alto de la cordillera de los Andes existió una civilización capaz de construir caminos imposibles sobre montañas gigantescas, levantar ciudades que sobrevivieron terremotos durante siglos y gobernar millones de personas sin utilizar ruedas, hierro ni escritura alfabética. Fueron admirados, temidos, finalmente, atacados por hombres que jamás imaginaron encontrarse con un imperio tan organizado en el corazón de Sudamérica. Sin embargo, cuanto más se estudia a los incas, más misterios aparecen. Porque el imperio inca no solo fue una potencia militar y política, también fue una civilización profundamente espiritual, estratégica y psicológicamente avanzada, capaz de controlar enormes territorios mediante la disciplina, la religión y la obediencia absoluta al Estado. Pero existe algo aún más inquietante. Muchas de las verdades sobre los incas desaparecieron durante la conquista española. Templos destruidos, códices perdidos, relatos silenciados y secretos enterrados bajo ciudades coloniales. Y aún así, siglos después, el legado inca continúa desafiando la lógica moderna y despertando preguntas que todavía no tienen respuesta. Quizá el verdadero poder de los incas no estaba solamente en sus ejércitos, sino en conocimientos que el tiempo jamás logró borrar. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Mucho antes de que el imperio inca dominara gran parte de Sudamérica, los Andes estaban divididos entre numerosos pueblos que competían constantemente por territorio, agua, cultivos y poder. No existía todavía una autoridad suprema capaz de unificar aquellas tierras montañosas. Las guerras locales eran frecuentes, las alianzas cambiaban rápidamente y la supervivencia dependía de la capacidad de adaptación al clima extremo de la cordillera andina. En ese contexto nació una de las civilizaciones más impresionantes de la historia. El origen de los incas continúa siendo un tema debatido por historiadores y arqueólogos. Sin embargo, la tradición oral preservó relatos que fueron transmitidos durante generaciones y posteriormente escritos por cronistas españoles después de la conquista. Entre todos esos relatos, ninguno fue tan importante como la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Según la tradición inca, el dios Sol, Inti, observó que los hombres vivían en el caos, sin leyes ni conocimientos. Entonces decidió enviar a sus hijos desde el lago Titicaca para enseñar a la humanidad cómo vivir correctamente. Manco Cápac enseñaría a los hombres agricultura, organización y gobierno. Mama Ocllo enseñaría a las mujeres el tejido, el hogar y la vida comunitaria. Ambos emergieron de las aguas sagradas llevando una vara de oro. El dios Sol les ordenó buscar el lugar donde esa vara se hundiera fácilmente en la tierra. Allí debían fundar una ciudad destinada a convertirse en el centro del mundo andino. Durante años caminaron por montañas peligrosas, valles fríos y regiones hostiles hasta llegar al Valle del Cusco. Allí, finalmente, la vara desapareció bajo la tierra. Según la tradición, ese fue el mensaje divino que indicaba el nacimiento del futuro imperio inca. Aunque muchos consideran esta historia un mito religioso, los investigadores modernos creen que también funcionó como una herramienta política extremadamente poderosa. Los incas comprendían perfectamente la importancia de la percepción colectiva. Si el pueblo creía que sus gobernantes descendían directamente del sol, entonces cuestionar su autoridad equivalía a desafiar el orden divino. Los incas no solamente buscaban obediencia, buscaban convicción absoluta. La figura del Sapa Inca fue construida cuidadosamente para transmitir superioridad espiritual y política. El gobernante no era visto como un hombre común. Era considerado un ser elegido por los dioses, alguien cuya sangre poseía carácter sagrado. Esa idea ayudó a mantener unido un imperio gigantesco compuesto por distintos pueblos y culturas. Los primeros incas probablemente llegaron al Valle del Cusco alrededor del año 1200. En aquella época la región estaba habitada por diversas etnias que luchaban constantemente entre sí. Los incas no comenzaron siendo una potencia militar. De hecho, durante sus primeras décadas fueron un grupo relativamente pequeño rodeado de enemigos más numerosos. Las investigaciones arqueológicas indican que los primeros asentamientos incas eran modestos.
No existían todavía los enormes templos ni las fortalezas monumentales que más tarde asombrarían al mundo. Sin embargo, desde sus inicios los incas mostraron una extraordinaria capacidad organizativa. Comprendieron rápidamente que la supervivencia en los Andes requería disciplina colectiva. La geografía era extremadamente difícil. Las alturas provocaban problemas respiratorios, las temperaturas podían cambiar bruscamente y los terrenos cultivables eran limitados. Sobrevivir allí exigía planificación constante. La psicología de los primeros incas estuvo profundamente marcada por ese entorno. Desarrollaron una mentalidad basada en el esfuerzo comunitario, la obediencia y la resistencia física. Cada miembro de la sociedad debía cumplir una función específica. El bienestar individual estaba subordinado al bienestar colectivo. El trabajo comunitario era considerado un deber sagrado. Los incas practicaban sistemas como el Ainos, basado en ayuda mutua entre familias, y la Mita, un sistema de trabajo obligatorio para proyectos estatales. Gracias a ello podían construir caminos, terrazas agrícolas y depósitos de alimentos incluso en zonas extremadamente difíciles. Mientras otras sociedades se debilitaban por divisiones internas, los incas aprendieron a convertir la disciplina en una herramienta de supervivencia. La agricultura se convirtió en el corazón de su desarrollo. Los Andes representaban uno de los ambientes más complejos para cultivar alimentos, pero los incas desarrollaron soluciones extraordinarias. Construyeron andenes, enormes terrazas escalonadas en las montañas que permitían aprovechar diferentes niveles de altitud y conservar el agua. Cultivaban maíz, quinoa, coca, ajíes y especialmente papas. Los pueblos andinos habían domesticado cientos de variedades de papa mucho antes de la expansión inca. Los incas heredaron y perfeccionaron ese conocimiento agrícola. También desarrollaron técnicas avanzadas de almacenamiento. Los alimentos eran guardados en depósitos estatales llamados culas, diseñados estratégicamente para mantener productos secos y protegidos del clima. Gracias a esos sistemas podían alimentar poblaciones enteras durante épocas de sequía o guerra. Los cronistas españoles quedaron profundamente impresionados por la capacidad logística del imperio. Pedro Cieza de León escribió que los depósitos incas estaban llenos de alimentos, ropa y armas distribuidos cuidadosamente a lo largo de los caminos del imperio. La relación de los incas con la naturaleza era profundamente espiritual. Las montañas eran consideradas seres sagrados llamados apos. Cada río, lago o fenómeno natural importante podía poseer significado religioso. La religión no estaba separada de la vida diaria, formaba parte absoluta de la existencia. El dios Sol, Inti, ocupaba el lugar principal dentro de la cosmovisión inca, pero también adoraban a la luna, llamada Mama Quilla, al trueno, conocido como Illapa, y a Viracocha, una deidad creadora asociada al origen del universo. Los sacerdotes poseían enorme influencia política. Interpretaban señales celestiales, dirigían ceremonias y organizaban rituales destinados a mantener el equilibrio entre los dioses y el imperio. Muchas decisiones importantes dependían de interpretaciones religiosas. La nobleza inca utilizaba esa espiritualidad como mecanismo de cohesión social. Los grandes festivales religiosos fortalecían el sentimiento colectivo y reforzaban la autoridad del Estado. Uno de los rituales más importantes era el Inti Raymi, la fiesta del sol. Cuando los europeos llegaron a Sudamérica durante el siglo XVI, una de las cosas que más les sorprendió fue descubrir que los incas habían construido uno de los imperios más grandes del mundo sin utilizar muchas de las herramientas consideradas esenciales para la civilización europea. No usaban ruedas para el transporte, no poseían hierro para fabricar armas y nunca conocieron caballos antes de la llegada española. Y aún así, habían logrado dominar un territorio inmenso que atravesaba montañas, desiertos, selvas y regiones extremadamente peligrosas. El imperio inca, conocido como Tahuantinsuyo, alcanzó aproximadamente más de 4.000 kilómetros de extensión desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Gobernaba millones de personas pertenecientes a numerosos pueblos distintos, cada uno con sus propias costumbres, idiomas y creencias. La gran pregunta sigue sorprendiendo a historiadores y arqueólogos: ¿cómo una civilización nacida en las montañas pudo expandirse con tanta rapidez y eficacia? La respuesta se encuentra en una combinación extraordinaria de disciplina militar, inteligencia política,
organización psicológica y control social. El verdadero poder de los incas no estaba únicamente en sus ejércitos. Estaba en su capacidad para convencer, intimidar y reorganizar sociedades enteras. Muchos imperios conquistaban mediante el miedo. Los incas aprendieron a conquistar también mediante la eficiencia. El gran arquitecto de la expansión inca fue Pachacútec, uno de los gobernantes más importantes de toda la historia andina. Su nombre significa el que transforma el mundo o el que cambia la tierra. Después de derrotar a los chancas alrededor del año 1438, Pachacútec reorganizó completamente el estado inca y comenzó una expansión que cambiaría para siempre el destino de Sudamérica. Pachacútec comprendió algo fundamental. Un imperio gigantesco no podía sostenerse únicamente mediante la fuerza militar. Necesitaba administración, logística, infraestructura y una ideología capaz de mantener unido a un territorio inmenso. Bajo su liderazgo, el Cusco fue transformado en una capital monumental. Se construyeron templos, plazas, centros administrativos y sistemas hidráulicos avanzados. La ciudad comenzó a representar visualmente el poder absoluto del Estado. La expansión inca funcionaba de manera estratégica. Antes de iniciar una guerra, muchas veces enviaban emisarios diplomáticos a los pueblos vecinos. Les ofrecían integrarse pacíficamente al imperio a cambio de protección, alimentos, infraestructura y estabilidad. Si aceptaban, podían conservar parte de sus líderes locales y ciertas tradiciones culturales. Pero si se resistían, enfrentaban al ejército inca. Y el ejército inca era una maquinaria extraordinariamente organizada. Los soldados eran reclutados mediante el sistema de mita. Los pueblos sometidos debían proporcionar hombres para servir militarmente al imperio. Eso permitió a los incas movilizar enormes cantidades de guerreros cuando era necesario. Las armas principales incluían lanzas, hachas, mazas de piedra, hondas y boleadoras. Aunque no poseían acero ni hierro, compensaban esa desventaja mediante disciplina y estrategia táctica. Las hondas incas eran particularmente temidas. Podían lanzar piedras a velocidades extremadamente peligrosas y causar fracturas mortales incluso a gran distancia. Algunos cronistas españoles describieron que las piedras lanzadas por los guerreros andinos podían romper armaduras y matar caballos. Pedro Pizarro, primo de Francisco Pizarro, escribió que los proyectiles lanzados por las hondas indígenas eran tan potentes que parecían disparos de artillería. Sin embargo, el verdadero secreto militar inca estaba en la organización logística. El imperio desarrolló una gigantesca red de caminos conocida como Cuapacán, considerada una de las obras de ingeniería más impresionantes de la antigüedad. Esta red superaba los 30.000 kilómetros de extensión y conectaba montañas, desiertos, selvas y ciudades administrativas. Los caminos permitían movilizar ejércitos, alimentos, mensajes y recursos a enormes distancias. A lo largo de esas rutas existían tambos, estaciones de descanso y almacenamiento donde los viajeros y soldados podían abastecerse. Gracias a eso, los ejércitos incas podían desplazarse rápidamente incluso por terrenos extremadamente difíciles. Mientras otros pueblos luchaban contra la geografía, los incas convirtieron las montañas en parte de su estrategia. Los mensajeros oficiales del imperio eran llamados chasquis. Estos corredores entrenados recorrían largas distancias transportando información mediante relevos continuos. Gracias a ellos, las órdenes del emperador podían viajar rápidamente entre regiones lejanas. Los chasquis utilizaban quipus, sistemas de cuerdas y nudos empleados para registrar información numérica y administrativa. Aunque todavía existe debate sobre si los quipus representaban una forma compleja de escritura, no hay duda de que eran herramientas avanzadas de control estatal. La administración inca era extraordinariamente eficiente para su época. El imperio dividía cuidadosamente las poblaciones, los recursos y las responsabilidades laborales. Todo estaba organizado mediante censos y supervisión constante. Cada comunidad debía producir alimentos, textiles o trabajo para el Estado. A cambio, el imperio garantizaba seguridad, infraestructura y asistencia durante crisis. Ese sistema creó una percepción ambigua entre los pueblos conquistados. Muchos admiraban la capacidad organizativa de los incas. Las carreteras facilitaban el comercio, los depósitos evitaban hambrunas y la estabilidad política reducía ciertos conflictos regionales. Pero otros resentían profundamente el control estatal.
El imperio exigía obediencia absoluta. Los pueblos sometidos debían adoptar el quechua como lengua administrativa, rendir culto al dios Sol y aceptar la autoridad del Sapa Inca. Además, existía una estrategia particularmente efectiva para evitar rebeliones: el sistema de mitimaes. Los incas trasladaban poblaciones completas de un lugar a otro dentro del imperio. De esa manera rompían alianzas locales y mezclaban grupos étnicos distintos. Era una forma inteligente de reducir riesgos de insurrección. La psicología política inca estaba basada en el control social y la previsión estratégica. Nada debía quedar fuera del alcance del Estado. Los gobernantes comprendían perfectamente el poder del simbolismo. En lo más alto de los Andes peruanos, rodeada por montañas cubiertas de niebla y abismos profundos, existe una ciudad que durante siglos permaneció oculta para el mundo exterior. Una ciudad construida sobre una cresta montañosa aparentemente imposible, donde las piedras encajan con una precisión extraordinaria y donde cada estructura parece haber sido diseñada para convivir perfectamente con la naturaleza. Esa ciudad es Machu Picchu. Hoy es considerada una de las maravillas arqueológicas más importantes del planeta, pero durante mucho tiempo permaneció abandonada, silenciosa y prácticamente desconocida fuera de las comunidades locales andinas. Incluso los conquistadores españoles, que destruyeron gran parte del imperio inca durante el siglo XVI, jamás lograron encontrarla. Y precisamente ahí comienza uno de los mayores misterios de la historia inca. ¿Por qué una ciudad tan importante fue construida en un lugar tan inaccesible? ¿Por qué los incas levantaron semejante complejo arquitectónico a más de 2.400 metros de altura entre montañas peligrosas y selvas profundas? Y aún más inquietante, ¿por qué desaparecieron de allí tan repentinamente? Cuanto más se estudia Machu Picchu, más evidente resulta que aquella ciudad escondía un propósito mucho más importante de lo que inicialmente se creyó. La construcción de Machu Picchu ocurrió aproximadamente durante el gobierno de Pachacútec, alrededor del año 1450. Ese periodo representó el momento de mayor expansión y consolidación del imperio inca. Pachacútec no solamente transformó al Cusco en una capital monumental, sino que también impulsó enormes proyectos arquitectónicos y administrativos por todo el imperio. Muchos investigadores consideran que Machu Picchu fue una propiedad real vinculada directamente al emperador. Otros creen que también cumplía funciones religiosas, astronómicas, políticas y estratégicas al mismo tiempo. Lo cierto es que Machu Picchu no fue una ciudad común. La ubicación fue cuidadosamente seleccionada. La ciudad se encuentra entre las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu, rodeada por el río Urubamba que serpentea a cientos de metros más abajo. El entorno natural funciona como una fortaleza casi imposible de atacar. Para llegar hasta allí era necesario recorrer senderos estrechos, cruzar regiones montañosas peligrosas y soportar cambios extremos de clima y altura. Todo indica que los incas querían mantener ese lugar protegido y relativamente aislado. La arquitectura de Machu Picchu demuestra uno de los niveles más altos de ingeniería alcanzados por los incas. Las construcciones fueron levantadas utilizando enormes bloques de piedra perfectamente tallados que encajan entre sí sin necesidad de mortero. Algunas piedras poseen múltiples ángulos que se unen con precisión milimétrica. Esa técnica tenía una función esencial: resistir terremotos. Los Andes son una región altamente sísmica. Sin embargo, muchas estructuras incas lograron sobrevivir durante siglos gracias a su extraordinario diseño antisísmico. Las piedras podían moverse ligeramente durante los temblores y luego volver a su posición original sin colapsar. Los ingenieros modernos continúan sorprendidos por ese nivel de precisión, especialmente considerando que los incas no utilizaban hierro ni maquinaria avanzada. Mientras muchas civilizaciones construían para impresionar, los incas construían para desafiar al tiempo. Machu Picchu también revela el profundo conocimiento que los incas tenían sobre la naturaleza. La ciudad posee complejos sistemas de drenaje capaces de soportar las intensas lluvias andinas. Aproximadamente gran parte de la estructura se encuentra bajo tierra, formada por capas de piedras y canales destinados a evitar derrumbes y acumulación de agua. Sin esos sistemas ocultos, la ciudad probablemente habría colapsado hace siglos. La agricultura dentro de Machu Picchu también fue cuidadosamente planificada.
Las terrazas agrícolas permitían cultivar alimentos aprovechando las pendientes montañosas. Además, ayudaban a estabilizar el terreno y controlar la erosión. Los incas entendían que sobrevivir en los Andes requería trabajar junto a la montaña, no contra ella. La vida diaria en Machu Picchu estaba profundamente organizada. Los arqueólogos estiman que allí vivían entre 300 y 1000 personas dependiendo de la época. La población probablemente incluía sacerdotes, nobles, sirvientes, agricultores, artesanos y especialistas religiosos. La ciudad estaba dividida en sectores claramente diferenciados. Existían zonas agrícolas, áreas residenciales, espacios ceremoniales y sectores administrativos. Las viviendas nobles poseían acabados mucho más refinados que las estructuras destinadas a trabajadores comunes. Esa diferencia refleja nuevamente la fuerte jerarquía social del Imperio Inca. La nobleza inca vivía rodeada de privilegios y simbolismo religioso. Mientras tanto, el pueblo cumplía labores agrícolas y comunitarias esenciales para mantener el funcionamiento del Estado. La religión ocupaba un papel central en Machu Picchu. Los incas creían profundamente en la conexión espiritual entre los seres humanos, los dioses y la naturaleza. Las montañas eran consideradas entidades sagradas llamadas apus. Cada elemento natural podía poseer energía espiritual. Muchos edificios de Machu Picchu parecen alineados cuidadosamente con fenómenos astronómicos importantes. Uno de los lugares más famosos es el Intihuatana, una piedra ceremonial tallada que probablemente funcionaba como observatorio astronómico y símbolo ritual relacionado con el sol. El nombre Intihuatana significa aproximadamente el lugar donde se amarra el sol. Los sacerdotes utilizaban observaciones astronómicas para organizar ceremonias religiosas, ciclos agrícolas y festividades importantes. Para los incas, el movimiento de los astros representaba señales divinas. El sol era la principal deidad del imperio, y gran parte de la arquitectura sagrada estaba orientada en función de eventos solares específicos. Los incas observaban el cielo no solamente para entender el universo, sino para mantener el equilibrio espiritual de su mundo. La percepción que otros pueblos tenían sobre Machu Picchu probablemente estaba relacionada con el carácter sagrado y exclusivo del lugar. No era una ciudad abierta para cualquiera. Muchos investigadores creen que el acceso estaba restringido principalmente a nobles, sacerdotes y personas seleccionadas. Cuando los conquistadores españoles avanzaron por los territorios del Imperio Inca durante el siglo XVI, esperaban encontrar pueblos aislados y estructuras simples similares a muchas otras regiones que habían explorado anteriormente. Pero lo que descubrieron los dejó completamente desconcertados. Frente a ellos aparecieron caminos que atravesaban montañas gigantescas, puentes suspendidos sobre abismos, terrazas agrícolas construidas en pendientes imposibles y ciudades enteras diseñadas con una precisión extraordinaria. Muchos europeos no podían comprender cómo una civilización que no utilizaba hierro, ruedas ni animales de carga pesados había logrado semejante nivel de ingeniería. Y cuanto más observaban, más inquietante se volvía la realidad. Los incas no solamente habían aprendido a sobrevivir en los Andes, habían aprendido a dominar uno de los entornos más difíciles del planeta. Mientras otras civilizaciones intentaban escapar de la naturaleza, los incas encontraron la forma de convertirla en su mayor aliada. La geografía andina representaba un desafío gigantesco. Las montañas alcanzaban alturas extremas, los caminos eran peligrosos y los cambios climáticos podían destruir cultivos enteros. Las lluvias provocaban derrumbes, los terremotos sacudían constantemente la región y muchas zonas eran prácticamente inaccesibles. Sin embargo, los incas lograron construir un sistema imperial funcional sobre ese territorio hostil. La base de ese éxito fue el Quapayán, la inmensa red de caminos del Imperio Inca. Este sistema superaba los 30.000 kilómetros de extensión y conectaba gran parte de Sudamérica Occidental. Los caminos atravesaban Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y parte de Colombia. Era una de las redes viales más grandes del mundo antiguo. Algunos tramos cruzaban desiertos extremadamente secos. Otros avanzaban sobre montañas nevadas o selvas densas. A pesar de ello, el sistema permitía movilizar ejércitos, alimentos, mensajeros y recursos con una eficiencia impresionante. Los caminos eran construidos utilizando piedra,
tierra compactada y drenajes cuidadosamente diseñados. En regiones montañosas se tallaban escalones directamente sobre las rocas. En zonas pantanosas utilizaban bases especiales para estabilizar el terreno. La planificación era extraordinaria. Cada cierta distancia existían tambos, estructuras utilizadas como estaciones de descanso, almacenamiento y abastecimiento. Allí se guardaban alimentos, armas, ropa y suministros esenciales para funcionarios, soldados y mensajeros. Gracias a esos centros logísticos, el imperio podía reaccionar rápidamente ante rebeliones, crisis climáticas o amenazas militares. Los mensajeros oficiales, conocidos como chasquis, desempeñaban un papel fundamental dentro del sistema. Eran corredores entrenados físicamente desde jóvenes para soportar enormes distancias en condiciones extremas. Funcionaban mediante relevos continuos. Un chasqui corría hasta cierto punto y entregaba el mensaje al siguiente corredor, permitiendo transmitir información rápidamente a través del imperio. Algunos cronistas españoles quedaron sorprendidos al ver que noticias y órdenes podían viajar cientos de kilómetros en relativamente poco tiempo. Los mensajes eran transmitidos oralmente y también mediante quipus, sistemas de cuerdas con nudos utilizados para registrar datos numéricos, censos, tributos y posiblemente información narrativa. Aunque todavía existen debates sobre el nivel exacto de complejidad de los quipus, resulta evidente que representaban una herramienta administrativa avanzada. Los incas entendieron algo fundamental. Controlar un imperio no depende solamente de la fuerza. Depende de la velocidad con la que la información puede viajar. La ingeniería inca alcanzó niveles extraordinarios, especialmente en arquitectura. Las ciudades y fortalezas eran construidas utilizando enormes bloques de piedra cuidadosamente tallados. Las piezas encajaban con tanta precisión que incluso hoy resulta difícil introducir una hoja de metal entre ellas. Lo más impresionante es que no utilizaban mortero. Las piedras se sostenían únicamente por su propio peso y precisión geométrica. Esta técnica tenía ventajas enormes en una región sísmica como los Andes. Durante los terremotos, las estructuras podían moverse ligeramente sin colapsar. Después regresaban a su posición original. Muchas construcciones modernas fueron destruidas por terremotos en Perú mientras antiguas edificaciones incas permanecieron en pie. Eso continúa sorprendiendo a ingenieros contemporáneos. Sacsayhuamán representa uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura inca. Esta gigantesca fortaleza ceremonial ubicada cerca del Cusco posee muros construidos con piedras monumentales que pesan varias toneladas. Algunas piezas superan alturas enormes y poseen formas irregulares perfectamente ensambladas. El transporte de esas piedras continúa siendo objeto de estudio. Los incas no utilizaban ruedas para mover cargas pesadas en terrenos montañosos. Tampoco disponían de animales capaces de arrastrar grandes bloques como ocurría en otras regiones del mundo. Los investigadores creen que utilizaron enormes cantidades de trabajadores, cuerdas, rampas y técnicas de ingeniería colectiva extremadamente organizadas. El cronista español Pedro Sancho escribió que aquellas construcciones parecían obra de gigantes debido a la magnitud de las piedras utilizadas. La arquitectura inca no era solamente funcional. También cumplía objetivos psicológicos y políticos. Las enormes estructuras transmitían sensación de orden, permanencia y autoridad absoluta. Los pueblos conquistados observaban ciudades monumentales que parecían imposibles de destruir. El mensaje era claro. El poder del imperio parecía eterno. Cada piedra perfectamente colocada era también una declaración de poder. La agricultura inca representó otro de los grandes logros de ingeniería del imperio. Vivir en los Andes significaba enfrentar suelos difíciles, pendientes pronunciadas y variaciones extremas de temperatura. Para resolver ese problema, los incas perfeccionaron sistemas agrícolas avanzados basados en terrazas llamadas andenes. Estas terrazas transformaban las montañas en enormes superficies escalonadas aptas para cultivo. Los andenes ayudaban a conservar humedad, reducir erosión y aprovechar distintos microclimas. Dependiendo de la altitud, podían cultivar diferentes productos. El imperio inca fue mucho más que una civilización antigua perdida entre las montañas de Sudamérica. Fue una sociedad capaz de transformar algunos de los territorios más difíciles del planeta en un imperio organizado.
disciplinado y extraordinariamente avanzado para su época. Construyeron caminos imposibles, levantaron ciudades que todavía desafían terremotos, desarrollaron sistemas agrícolas capaces de alimentar millones de personas y crearon una estructura política que logró unir enormes territorios bajo una sola autoridad. Pero quizás lo más impresionante no fue solamente lo que construyeron, fue la mentalidad que desarrollaron para sobrevivir. Los incas entendieron que el verdadero poder no dependía únicamente de la guerra, dependía del control de la información, de la disciplina colectiva, de la religión, de la organización social y de la capacidad de convencer a millones de personas de formar parte de algo mucho más grande que ellas mismas. Su psicología estaba profundamente ligada al deber, al orden y al respeto por la comunidad. Cada persona tenía una función específica dentro del imperio. Cada construcción, cada ceremonia y cada camino formaban parte de una visión cuidadosamente diseñada para mantener estabilidad y continuidad. Y aún así, incluso un imperio tan poderoso terminó cayendo. La llegada española durante el siglo XVI encontró a los incas atravesando uno de los momentos más peligrosos de su historia. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa había debilitado al imperio. Las enfermedades traídas desde Europa comenzaron a expandirse rápidamente. El miedo, las divisiones internas y las alianzas de pueblos enemigos de los incas facilitaron el avance de los conquistadores. Francisco Pizarro capturó a Atahualpa en Cajamarca en 1532, marcando uno de los momentos más decisivos de toda la historia americana. A pesar de que los incas entregaron enormes cantidades de oro y plata para intentar liberar a su emperador, Atahualpa fue ejecutado en 1533. Sus últimos días estuvieron llenos de incertidumbre, tensión y traición. Los relatos históricos indican que Atahualpa pasó sus últimas horas intentando comprender cómo un pequeño grupo de extranjeros había logrado destruir el equilibrio político del imperio más poderoso de los Andes. Finalmente aceptó ser bautizado antes de morir estrangulado mediante garrote, evitando así ser quemado vivo, algo que los incas consideraban terrible porque impedía la preservación del cuerpo. Con su muerte, el mundo inca comenzó a derrumbarse rápidamente. Sin embargo, incluso después de la conquista, la resistencia continuó durante décadas. Algunos líderes incas escaparon hacia regiones montañosas como Vilcabamba y mantuvieron viva la lucha contra los españoles. El último gobernante inca de resistencia, Túpac Amaru, fue ejecutado en 1572. Pero aunque el poder político desapareció, la cultura inca jamás murió completamente. El idioma quechua continúa siendo hablado por millones de personas. Las terrazas agrícolas siguen utilizándose en varias regiones andinas. Muchos caminos construidos hace siglos todavía existen. Las técnicas de ingeniería continúan sorprendiendo a científicos modernos. Y lugares como Machu Picchu permanecen como símbolos eternos de una civilización que desafió los límites de su tiempo. Los testimonios de cronistas españoles revelan una mezcla constante de admiración y asombro. Incluso hombres que participaron en la conquista reconocieron la extraordinaria organización del imperio. Garcilaso de la Vega escribió con profunda nostalgia sobre la grandeza de sus antepasados incas. Pedro Cieza de León describió ciudades impresionantes y sistemas administrativos difíciles de comparar con otras civilizaciones del continente. Y quizá eso es precisamente lo que hace tan fascinante la historia de los incas. Cuanto más se descubre sobre ellos, más preguntas aparecen. Todavía existen misterios sobre sus conocimientos astronómicos, sus sistemas de comunicación, sus métodos exactos de construcción y la verdadera dimensión de muchos de sus rituales y creencias. Tal vez el mayor legado de los incas no sea el oro perdido ni las ciudades de piedra, sino la prueba de que una civilización puede sobrevivir incluso después de perder su imperio. Porque aunque los templos fueron saqueados, aunque las estatuas fueron destruidas y aunque gran parte de su historia desapareció durante la conquista, los Andes todavía conservan las huellas de los hijos del sol. Sus caminos continúan atravesando montañas. Sus muros continúan resistiendo terremotos. Y sus misterios continúan desafiando al mundo moderno. Quizás por eso, siglos después de su caída, el imperio inca sigue provocando la misma sensación que provocó en quienes lo vieron por primera vez. Asombro, fascinación, y la inquietante sensación de que todavía existen secretos que jamás fueron revelados.